Pero parecen hermanas. Nos parecemos un poco, ¿verdad? Para una lituana, un hombre latino, ¿es atractivo? Todas las novias que conocemos de los latinos estudian idiomas. Buena gente, hoy estamos en Vilnius, la capital de Lituania. Ya me hemos venido una vez, mucho tiempo atrás cuando empezó el canal. ¿Te acordás, mi amor? Sí, hace como 3 años. Pero volvimos, porque queríamos recorrerla un poco mejor. La primera vez que vinimos como que no le dimos bien la vuelta. Y habíamos venido con los amigos acá de auto. Ellos tuvieron que irse por unas cuestiones de trabajo. Y hoy vamos a salir a dar un paseo. Pero dijimos con Lisana, vamos a hacerlo a la moda antigua del canal, que era salir a modo espontáneo Y ver qué encontramos. y ver qué encontramos y qué nos pasa. Así que nos hospedamos acá cerquita nomás del centro, donde se pueden ver muchas cosas turísticas, atractivas y lindas. Y vamos a salir a caminar, Lisana, como lo hacíamos una vez, ¿te acordás? Vamos a explorar esta ciudad medieval que tiene 600.000 habitantes. Un poquito más grande que Tallinn. Sí, y el país en sí tiene 2.8. Y es un país que ya se ve que es de mucha gente rubia, porque si es algo que vimos con Lisana, desde que llegamos acá, es gente con pelo rubio y muy blanco. También son muy parecidas a Lisana las personas. Un poquito, sí. Pero yo tengo bastante oscuro el pelo, comparado a la gente de acá. Es como una mezcla de soviético con polaco y lituano. Esa es la mezcla que se nota acá, de la gente. Vamos a ir caminando ahora derecho a la plaza central. Ahora estamos en lo que sería básicamente el corazón del centro de la ciudad y vamos a ver qué es lo que encontramos. Bueno, acá llegamos a la plaza central de Vilnius. Dicen que acá es el corazón de la ciudad. Miren lo que es esa catedral, es una locura. Este es uno de los países más cristianos de todo el este europeo. Y se nota que son católicos porque el día que llegamos pasamos por una iglesia y estaban cantando Donde está la Virgen Milagrosa. en coro y en una iglesia. Sí. Así que estaba... No Hola. las conozco. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto conocerte. Qué emoción ¿Todo verlos. bien? ¿Cómo va? ¿Cómo Hola. están? ¿Todo bien? ¿Y tú quién eres? Yo soy Camila. Camila, Extraño verlos aquí en Vilnius, sí. seguidora del canal. Sí, tengo ya como 2 años viendo sus videos. Oh, Wow. ¿Lituana? Sí, soy de acá. ¿Y por qué hablas español? Fue un poquito larga historia. Yo aprendí en la universidad, pero ahora también estoy casada con un venezolano. Entonces, Oh, estoy practicando bueno. todos los días. ¡Qué coincidencia! Miren, gente, lo que acabamos de encontrar aquí. Una chica lituana de acá, casada con un venezolano, que nosotros en nuestra comunidad de YouTube tendremos, Muchos. pero por lo menos más de 100.000 venezolanos que nos siguen, mucho más que eso, y viven acá. Sí, vivimos aquí. Bueno. Wow. ¿Cómo te llamás, Camila? Camila, sí. Bueno, Camila, hoy con Lisana salimos y dijimos, vamos a hacer un video espontáneo. Vamos a salir caminando y lo que encontremos, nosotros seguimos. Muy bien. ¿Qué te parece si nos llevas a conocer hoy un poco de tu ciudad de Vilnius, ya que sos de acá? Qué responsabilidad. ¿Eh? Pero sí, vamos. ¿Te arriesgarías? ¿Por qué no? Che, pero antes de arrancar, quiero ver algo. Ponete al lado de Lisana. Pero parecen hermanas. Nos parecemos un poco, ¿verdad? Mi esposo dice lo mismo. Son muy parecidas, pero Es La verdad. sangre báltica. para que la comunidad vea la sangre báltica. Sí, Estonia, Lituania. Sí. Faltaría una chica. Una letona. Tienen la misma nariz, el mismo color de ojos y el rostro un poco arredondado. Podría decir, Lisana, que encontraste a tu hermana perdida, ¿eh? Puede ser. Puede ser. Bueno, entonces, ya que Camille se ofreció, arrancamos. Claro. Llévanos a conocer lo que vos quieras, Camille. Hoy el video es tuyo, no es de Mateo Lisana. Tengo que pensar. ¿Cómo es el nombre de tu marido? Jorge. Hoy el video es de Camille y Jorge, por el mundo. Vamos. Arranquemos. Vamos. Bueno, acá vamos llegando a otro rinconcito acá. Seguimos en el corazón de la ciudad de Vilnius y estamos en el Palacio del Duque de Lituania. Era la casa donde él residía, me imagino yo, ahora debe ser un museo. Y es un lugar muy importante acá y se llama el Duque de Gediminas. 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 Sí, Gediminas. Bueno, tengo que aprender a pronunciar lituano. Yo estoy aprendiendo recién el estonio. Cuando termine de aprender estonio voy a poner lituano. Un poquito complicado. La única palabra que sé es achú. Ajá. Sí. ¿Qué es gracias? Exacto, pero a todo el mundo le resulta gracioso porque suena como el sonido de estornudar, ¿no? Claro. Ahora te quiero preguntar algo. Vos con tu novio,
¿En qué idioma hablan? Con tu marido, perdón. Sí, en español en su mayoría, pero él también habla lituano. Entonces solemos mezclar, hablamos como 3 palabras en español, 2 palabras en lituano. ¿Cuánto hace que se conocieron ya? Nosotros nos conocimos en 2017, entonces hace 7, 8 años. Y él ya habla el lituano. Sí. Lo felicito, porque yo todavía no aprendí el estonio. Bueno, en 3 años tenés más, ¿eh? En 3 años todavía tal vez lo aprenda. Chicos, este es el castillo de Gediminas. Ah, ese es. Sí, Pero quedó la torre nomás. la torre nada más, sí, antes era un castillo más grande. Sí. Y la cosa triste es que antes esta colina estaba cubierta de árboles, ¿no? Como parecía un bosque. Pero alguien del gobierno, no sé por qué, decidieron quitar todos los árboles, me imagino para que el castillo se vea mejor. Y ahora la colina se está cayendo. Entonces es como una preocupación grande que cada año se está cayendo más y más. ¿Se puede caer el castillo? No, no Espero creo. que no, pero Qué loco. están tratando de cuidarlo, sí. Bueno, Y chicos, quiero invitarlos a conocer el food truck de mi marido, que está por aquí cerca. qué bueno, tu marido tiene un food truck. Sí, tiene un food truck de comida italiana. ¡Qué rico! Lisana ama. Te hago una propuesta. Recorremos la ciudad y terminamos todos comiendo en el food truck del marido venezolano, probando la comida. ¿Qué te parece? Perfecto, vamos. Buenísimo. Entonces, vamos a hacer algo. Hagamos la vuelta bien rápido, que yo ya tengo hambre. Vamos. Vamos. Acá tenemos un lugar con mucho déjà vu, nostalgia, Y mucho delirio. porque cuando empezamos el canal y vinimos a Lituania, vinimos a tomar un café en este lugar. Ajá. Y hoy está cerrado porque hay un casamiento, pero allá atrás hay mesas. Y nos sentamos ahí atrás. Sí, un lindo jardín para tomar un café. Ahí Mateo se sentó y empezó a decir, me encantaría quedar a vivir en Lituania. Sí. Y tengo que decir que cuando llegué acá me dio un poco ganas de llorar. Drama. La verdad que le digo, Lisana, me voy de Estonia. Yo me puse celosa porque no, dije, para Estonia. Me puse un poco a dudar dónde quería quedarme a vivir en los Bálticos, Sí. cuando los empecé a conocer. Y ahí también hay un parque hermoso, ¿no es cierto? Sí, es muy bonito. ¿Sabes cómo se llama ese parque por las dudas o no? Bernardino Vargas. Bernardino. Bernardino Vargas. Y ahí fue la primera vez que empecé a dudar a dónde quería quedarme a vivir. Sí. Lo que me gusta mucho de Vilnius es que en verano con el sol hay mucho movimiento y gente y flores y cafecitos para pasear así por la ciudad, es súper lindo. Sí, tiene muchos parques grandes también, mucho verde, y eso también me gusta mucho a mí. Y bueno, y como todos los países bálticos que recorremos, son muy limpios y organizados. Sí. Yo te quiero hacer una pregunta porque como soy casado con una estonia, a mí me da mucha curiosidad. Para una lituana, un hombre latino, ¿es atractivo? Yo creo que depende. Diría que sí, pero también tengo amigas lituanas que dicen, no, yo solo quiero estar con lituanos. Entonces, Y las amigas lituanas que solo quieren estar con lituanos, ¿por qué eligen al lituano y no, por ejemplo, a un latino? no estoy segura. Porque en Estonia pasa algo parecido. Sí. Yo diría 50-50 Ujú. y los que quieren un estonio, creo que primero por el idioma, Sí. porque se entiende. Son más tranquilos. Tranquilo, También. mucho como pasatiempo en la naturaleza, Ujú. como que es cultura, ¿no? Sí, creo Similar. que a algunas personas les asusta esa diferencia, como que no saber qué esperar. Como un lituano más o menos sabes cómo va a actuar, cómo Claro. es y todo eso. ¿Vos tuviste choque cultural con tu esposo venezolano? Un poquito, sí. ¿Cuál dirías que fue tu mayor choque? Más que todo, me imagino que pasa entre ustedes también. Sí. Que Jorge es muy, ¿cómo se dice? Como muy... ¿Toca mucho? Ajá, exacto, con mi familia, por ejemplo. Con mi mamá al principio era como que, ay, ¿cómo estás? Siempre le agarra la mano, le abraza. Y no estamos acostumbrados a esto en mi familia para nada. Pero ahora Ahora está mis bien. padres están enamorados de Jorge, siempre lo abrazan también. Lo aman. Sí. Qué bueno. Bueno, con Lisana fue exactamente lo mismo. Mateo súper extrovertido en la calle, quiere besar, dar la mano, todo, y a mí me dio mucha vergüenza. Abrazar todo y Lisana, ¿qué es esto? Claro, me quedé como, Congelado. para un poco, Sí. pero hoy ya, todo bien. Bueno, chicos, aquí los traje a ver esta calle porque es muy curiosa, porque tiene muchas piezas de arte de diferentes artistas. Lo pegan en la pared. Sí, y ahí se queda. Entonces hay cosas muy interesantes y ahí al final de la calle les enseño algo. Esto me encantó. Sí, el Amber.
Y lo curioso es que aquí al final de la calle tienen una cosa de arte que son dientes. Wow. ¿Cómo dientes? ¡Son dientes de verdad! ¿En serio? No. Sí, esto, mi amor, es lo que el dentista te hace la base para hacerte la dentadura. Ujú, exacto, dicen como No. los dientes postizos de la literatura lituana. ¡Ay, son de verdad! Uy, están hasta mojados. ¿En serio? Como si el Señor se los dejó ahora. Y sabes una cosa que me acordé y vas a tener mucho orgullo de lo que voy a decir. Este canal de YouTube es sponsoreado hace 4 años por una empresa que es orgullo de este país. Esa empresa se llama Surshare VPN. ¿Sabías de eso? Sí, hace poco me enteré que era una empresa lituana. Es una empresa lituana que está con nosotros de que este canal tiene 10.000 seguidores y nos acompañó a lo largo de nuestra jornada. Por eso, si ustedes están buscando, por ejemplo, comprar paquetes aéreos más económicos, alquilar un vehículo también más barato cuando van a viajar, desbloquear una serie que a veces en tu país no la podés ver, pero te encantaría poder verla, navegar de forma anónima y segura cuando usás el Wi-Fi del aeropuerto, ¿no es cierto, mi amor? Así Que es. es muy importante, nosotros siempre recomendamos Surshare VPN. Y lo más importante de todo ahora se los va a decir Lisana. Porque si entran al enlace surshare.com/mil van a conseguir 4 meses extras. Así que aprovechenlo para navegar de forma segura, anónimo y conseguir muchos beneficios. Y Camille, te pregunto algo. ¿Vos recomendás Surshare VPN como lituana? Claro que sí. 100% recomendado. Si lo dijo una lituana es porque es bueno. Chicos, ¿trajeron el pasaporte? Porque... Yo no lo ahora- traje. No, No. qué mal. ¿Por qué? Porque ¿Qué pasó? ahora estamos saliendo de Lituania entrando a la República de Užupis. Y me temo que sin el pasaporte no se puede entrar. Pero ¿cómo eso? Si estamos dentro de Vilnius. Sí. Estamos dentro caminando, ¿vamos a pasar a otro país? Exacto. Dentro de la ciudad de Vilnius tenemos un país que se llama la República de Užupis. ¡Buah! Yo no sabía eso. Yo tampoco. No es un país de verdad, es un chiste. Ah. Los residentes de Užupis crearon esa cosa y parece que todo el mundo está de acuerdo con eso. Entonces lo llamaron, pusieron una señal. Pero mirá vos. Y es un país que tiene como constitución, tiene Exacto, tiene su constitución, tiene sus reglas, todo. su ejército, Su sus ejército incluso, sí. Y puede recibir un sello en el pasaporte, pero como no los ¡Wow! ¡Qué Lo hubiera curioso! traído. ¿Y podemos visitar o no nos van a dejar entrar? tienen. Sí, podemos visitar. ¿Podemos? Veo que la regla número 1 es que hay que ser feliz. Mirá, sonreír. ya encontré mi país en el mundo. Gente feliz y positiva. Así que, si este video le está pareciendo feliz y positivo, ¿vos qué le dirías a Lisana? Que se suscriban al canal. Y dejen un... Comentario. Muy bien, y un like Y también. un like también. Excelente. Gracias. Mirá vos, ¿y por qué tiene la Mona Lisa ahí también puesta? ¿Qué Me será eso? imagino que tiene que ver algo con el arte. Con pero el no. arte. Sí. Sí. 20 kilómetros por hora y no tirar el Cuidado, auto al puente. No tirarte al río, sí. Bueno. Y mira lo que hay ahí abajo, me encantó. Ah, Hay mirá, una silla en el río. un columpio y podés ir ahí. Se nota que es como un barrio artístico acá. Ujú, así es, muy artístico, bohemio. Miren, acá ya vemos el famoso puente de los candados. En muchos países tuvieron que sacar los candados de los puentes porque se caían ya de tanto peso que tenían, pero acá todavía no hay tantos. Nosotros con Lisana colgamos uno en Uruguay. ¿Te acordás, Lisana, en Montevideo? Sí, en Montevideo y quisimos poner otro en Curazao. Curazao, pero Se cayó. no el puente, pero como un corazón hecho para eso. Cuando íbamos a ponerlo estaba caído, así que Sí. no aguantó. No pudimos ponerlo. No aguantó tanto amor. Ah. Ay. Aquí estamos en el control de pasaporte, supuestamente. Pero La frontera. quiero ver por dentro si hubiéramos llevado el pasaporte, ¿qué nos hubieran puesto, no? A ver, vamos a ver. Border control. Ahí está. ¿Y qué hay acá adentro? Hello. Ah, es una tienda de souvenirs. Ahí está. Ah, mirá. Qué pena que no trajimos el pasaporte. Parece de verdad. Parece de verdad. Y también se puede, esto que dice pastas, Correo. se puede enviar una carta al pasado, me dijo alguien. Exacto. ¿Vos, Lisana, querés escribirle a alguien de tus antepasados, tus ancestros? Aprovechá porque llega. ¿Sí? Sí, Yo mandaría al futuro. a la Lisana del futuro. Sí. ¿Qué le dirías? Que siempre esté feliz. Oh, qué profundo, che.
Ahora este país también tiene su propia constitución, pero no una constitución normal, sino algo muy curioso. Y lo tienen, parece que todos los idiomas que hay en Europa. Cuidado. Cuidado, mi amor, no nos caigamos. Mire, vienen los turistas a sacarle fotos y cada turista seguro que debe buscar su idioma. Sí, estoy mintiendo porque también hay otros idiomas, como el árabe, Sí, de China. eso es hebraico. Sí, así que yo voy directo el que está en español para leer algunos. Mira, por ejemplo, todos tienen derecho a ser únicos, a amar, ser felices, pero también ser infelices. Un perro tiene derecho a ser un perro. Me encanta este que dice, un gato no está obligado a amar a su dueño, pero le debe ayudar en los momentos difíciles. Muy gatos, ¿no? Sí, un gato. A mí me gustó este, mirá. No venzas, no te defiendas, no te rindas. Si querés vencer, vence. Y si no querés, no venzas. O sea, es como que sé quién sos y todo está bien. Muy báltico todo me pareció. Sí, Sí, exacto. Muy tipo, sé tú mismo. sí. Si eres una persona un poco fría y apagada, no pasa nada. Podés ser feliz también. ¿Vos dirías que los lituanos son felices? En general sí, pero creo que no lo muestran tanto. Como tienen esa alegría dentro, pero no se les refleja mucho Claro, cuando... como yo. Como Lisana, la gente en el canal dice, nunca sé si Lisana está triste, está feliz, si está normal. Tipo, si veo algo súper, que para mí es lo máximo, por fuera parece, es hermoso. Mira, ¿cómo es tu cara, Lisana, cuando estás triste? Estoy triste. ¿Y cuando estás feliz? No, mi amor, no te reís tanto. Así cuando estás feliz, te reís menos. Yo voy a un lugar increíble a veces y le digo, wow, Lisana, mira lo que es esto. ¡Qué increíble este lugar! Sí, mi amor. Sí, yo hacía de todo al inicio para sorprenderla, pero ya me di cuenta que está adentro. Está dentro. Yo no puedo ver. Cultura báltica. Camille, yo leí una historia de tu país que me pareció muy divertida. Dice que Napoleón Bonaparte vino una vez, vio esta iglesia gótica, estos ladrillitos acá marroncitos, y le gustó tanto y se enamoró tanto que se la quiso llevar a Francia. Yo no sé cómo se le iba a llevar, si en el bolsillo, en una carretilla, pero esta iglesia se hizo famosa por eso, ¿es verdad? ¿Esa Sí, historia? exacto, yo también escuché esta historia, sí. ¿Cómo la hubiera llevado? ¿No? Y es realmente preciosa. Hermosa. Esto es una parada turística también de Vilnius, Sí, ¿no es cierto? también, sí. Obligatoria venir a conocer. Y como habrán visto acá, hay iglesias por todos lados. Yo leí que en Vilnius hay por lo menos 40 iglesias en el casco histórico que estamos caminando. Che, Camille, yo te quiero hacer una pregunta, porque donde leemos los carteles, todo termina con ja. Ministerija, panaderija, pizzería. ¿Ustedes, su idioma, es todo con ja? Claro, porque el sonido IA se escribe con J, ¿no? La J se pronuncia como Y, ministeria. ¿Podrías decir una frase en tu idioma? Sí. Por ejemplo, Hoy es un hermoso día y estamos caminando por la ciudad. Šiandien labai graži diena ir mes su Mateo ir Lisana vaikštom po miestą. a ver, Lisana, decí lo mismo que ella dijo ahora vos en estonio. A ver si ella entiende algo. Täna on väga ilus päev ja me jalutame vanalinnas ringi. Es otra cosa. ¿Cómo cero? Si son hermanas. ¿Cómo no se entiende? La única diferencia entre nosotras resulta que es Sí, porque Letonia y Lituania comparten raíces de idioma y Estonia comparte con Finlandia. O sea, provienen de otros lugares. Y ahora la última pregunta del $1.000.000. ¿Cómo aprendiste a hablar español tan bien? Yo primero aprendí porque mi carrera en la universidad fue filología hispánica. Son como estudios de idioma, literatura, cultura de los países hispanohablantes. Después me fui a vivir a España un año y después acá en Vilnius conocí a mi esposo. Y es curioso que tú agarraste el acento de él y Lisana agarró mi acento. Sí. Y otra cosa muy curiosa es que ¿por qué todas las novias que conocemos de los latinos estudian idiomas? Porque conocemos una chica en Polonia que se llama Verónica, que estudió, Lisana, traducción. Sí. Lisana quiere estudiar ¿qué? Idiomas también. ¿Te acordás, Lisana, que era tu primera opción antes de ser youtuber? Ya tienen una tendencia ustedes al español. Claro, así que
los latinos ya saben. ¿Qué perfil tienen que buscar? ¿Qué perfil? Sí. Cuando conozcan a una chica estonia o lituana, pregúntenle, ¿qué estás estudiando en la universidad? Idioma. Ya tenés 50% de probabilidad de que ella salga con vos. Bueno chicos, aquí los traje a un food court, una plaza de alimentación que hay muchos food trucks. Y uno de ellos es el food truck de mi esposo, el venezolano, de comida italiana. Y lo abrimos hace 2 años casi. Es la segunda temporada que lo tenemos y estamos súper orgullosos y Qué interesante. es el sueño de Jorge, sí. Bueno, ¿vamos a bueno. conocerlo? Vamos. Sí, vamos. ¿De quién fue la idea? ¿De Jorge o de Camille? De él, seguramente. De Jorge. Sí, porque él tiene mucha pasión por la cocina italiana. Entonces dijo, bueno, quiero hacer un food truck, pero que sea algo diferente, que no sea hamburguesa, hot dog como siempre, sino que agarrar un plato que es muy estilo restaurante, pero hacerlo comida callejera. Me ¿Y, encanta. ¿Y los dos trabajan juntos? Sí, Vamos a conocer a Jorge y a la comida porque yo tengo un hambre que no aguanto más. Acá llegamos. Jorge, ¿cómo le va? Bien, trabajando un poquito. Un gusto conocerlo. Mucho gusto. Nos dijeron que acá venden comida buena y de calidad. Y tenemos hambre. Hecha con amor. Hecha con amor y de un venezolano ya lituano. Amo Lituania como si fuera mi país. Bueno, es mi país, me ha acogido muy bien. Qué bueno, Tengo a Jorge. mi esposa. Tiene su esposa también lituana. Déjame salir a abrazarte porque... Dale. Un placer, hermano. Un placer, Jorge. Placer conocerte. Mucho gusto. Bienvenidos. Jorge, tú eres de Caracas Caracas, sí. y hace 12 años que vives acá. Ya van para 13. ¿Ya hablas? Tengo 9 años viviendo acá. De hablar el idioma, yo creo que inventé nuevo el lituano. Porque mi lituano no es tan perfecto, así que yo me hago entender. Pero ya te haces entender. Sí, 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 sí. ¿Es difícil emigrar para un latino sin pasaporte europeo? Cuando yo llegué sí fue difícil. O sea, había muchas trabas, había muy pocos latinos aquí en Lituania, entonces costó mucho el proceso de documento que te piden un papel que nunca... Aprender el idioma El y idioma. pasar muchos años, me imagino. Sí, sí, mucho frío también. Mucho frío. Pero a mí me encanta el frío. Lo que me molesta es un poquito la oscuridad. Bueno, somos dos. ¿Y cómo la superás? Con el amor de su esposa, me imagino. Por supuesto que sí. Porque yo solo así aguanté en Estonia 5 años, en la oscuridad también. Jorge, ¿querés mostrarnos tu emprendimiento? Contarnos brevemente un poquito cómo es la cosa acá. Ok, dame un segundito que tengo ahí. Ah, no, dale. O si no lo hace Camille, ¿eh? Sí. Nos muestra acá el emprendimiento, Camille. sí, puedo enseñarles un poquito. Aquí tenemos nuestro food truck que lo compramos este año porque la temporada pasada estábamos trabajando en uno mucho más pequeño. Se llama Malfatti Fresh Pasta. Malfatti, eso es un nombre italiano. Es un nombre italiano de un plato italiano que son gnocchi de ricota. Qué rico. Uy, yo soy apasionado de los gnocchi. ¿Sí? Todo lo que vendemos es casero. Permiso, Jorge, ¿no? Pasa. Paso acá. ¿La pasta la haces vos casera? Sí, aquí todos los días hacemos pasta fresca. Esta maquinita que hace la magia. Sí, claro. Harina, yema de huevo, un poquito de aceite. Todo casero, todo lo haces vos. Todo. ¿Qué tenés, un fanatismo por Italia? Me encanta mucho. Bueno, vamos a hacer un brindis por este lindo encuentro, Jorge. Por esta grata Y sorpresa. Camille. Salud. Muchas gracias. Salud. Gracias a ustedes. ¿Cómo se dice en lituano? Y sveicata. Isvikata. Sveicata. ¿Quieren saber cómo se dice en estonio? Sí, por favor. Tervisex. Servisex. Bueno chicos, aquí está pesto pistacho, tiene un poquito de menta, stracciatella por arriba. Aquí está nuestro emblemático Malfatti, que es el gnocchi de ricota, no lleva papas. Y la exquisita matriciana, es el hermano de la carbonara, pero con salsa roja, guanciale, un poquito picante, divina. Buen provecho. Buenísimo. Muy bien, llegó el momento de la verdad. Primero tengo que decirles que la idea que ustedes tuvieron me parece muy buena. Excelente. Gracias. Venden pasta pero de una forma como fast food, pero es comida de calidad. ¿A quién no le gusta la pasta? ¿Y a quién no le gusta la pasta? Buen provecho. Gracias. Buen provecho. ¿Por cuál vas a empezar, Lisana? Por los esto. gnocchi. ¡Wow! Mirá que Lisana no exagera nunca, ¿eh? Sin palabras. A ver, mirá que mi nona me hacía los claro, de gnocchi. verdad. No lo cortaba ni con el cuchillo, lo cortaba con un tenedor. Wow, les juro por Dios, me transporté ahora a mi infancia cuando tenía 5 años y mi nona me hacía los gnocchi. Tienen el sabor casero, casero, casero. Riquísimo. Espectacular, muy bueno. 10/10 al gnocchi. Gracias. Ahora vamos por la... ¿Cómo era el nombre de este? Amatriciano. Amatriciana.
esto? Mamma mía, ¿ma qué es esto? Por Dios. También 10 puntos. Pasta casera. Sí. Y a ver, este es pesto. No puede ser. Los felicito. Gracias. Significa mucho para nosotros que han venido acá para probar nuestra comida. Seguidores del canal que vienen de vacaciones a Lituania ya saben. ¿Dónde comer? Buen apetito. Buen apetito. Bueno, la verdad que la comida estaba muy rica. Nos quedamos hablando 3 horas más acá con Camille. Ya nos enteramos de todos los chismes, de todo lo que no sabíamos. Ahora nos vamos a despedir de Jorge si podemos porque no para de llegar gente. Como verán, las cosas van bien y eso nos pone muy contentos. Pero Camille, te queremos agradecer por el hermoso paseo de hoy, por la buena onda, por recibirnos en tu país. Y estás invitada cuando quieran con Jorge a venir a visitarnos a Estonia. Muchas gracias. Gracias. O a ustedes. México, ¿no? A donde estemos. Bueno, mi amor, qué día que pasamos hoy, ¿no? Un lindo Qué día. interesante. Sí, súper. Me encantan las historias así, de amor y Sí. conquista. Así que si les gustó este video, les invitamos a que suscriban al canal, dejen un me gusta, un comentario y que sigan viendo qué va a pasar de aquí adelante. Así es. Un beso grande y los queremos mucho. Gracias por siempre estar. Hasta la Chao. próxima. Chao.